Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, devotísimos espectadores, para continuar con el tema, la secuencia de vídeos, en función de establecer o comenzar a practicar una vida devota, algún tipo de consagración doméstica desde nuestros propios aposentos, desde nuestros espacios en donde habitamos, sabiendo que es una acción en forma de reacción de una crisis eclesiológica sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Estamos en un proceso de interregnum, un proceso en que fallece un papa y se escoge otro papa legítimo. En ese espacio, en esa medición de actos que llamamos tiempo, donde ya han pasado más de 60 años, hasta que se escoja el papa legítimo, y aún así, en las actuales circunstancias, aún tardará tiempo en restablecerse cierto engranaje regular de funcionamiento habitual de la Iglesia. Pero obviamente con la elección del Papa serán las cosas mucho más claras que las que tenemos hoy en día. No es menester estos vídeos hablar de este tema, pero siempre hay que tener conciencia de que un servidor os va a vender con clavismo. Si bien el seagantismo en su tendencia conclavista, él es absoluto, es parecido al seagantismo clásico o totalista, que ellos, tanto unos como otros, o sea, tanto el seagantista totalista como el seagantista conclavista, asumimos que la sede vacante es absoluta a partir de la apostasía generalizada. Lo que se diferencian estos dos grupos es en el cómo se soluciona la crisis. Están otros sevacantistas de la tesis de Cassichiaco, conocidos como sede privacionistas, que asumen un tipo de sevacancia no tan absoluta. Asumen que estas personas, estos cardenales, entre comillas, estas personas que se presentan ante el mundo como cardenales y habitan los espacios del Vaticano, se cree que tienen un tipo de jurisdicción de indicación, que es algo que no venimos aquí a hablar de esa tesis, porque se nos haría un vídeo muy extenso y no necesitamos hablar de eso. Solamente es para nombrar dos tipos de seagantismo. Están los seagantistas místicos, que también a veces son absolutos, solo que creen que la solución es exclusivamente, totalmente mística, y creen que hasta es apausaica. Maravilloso. También nosotros esperamos la parucía. Pero entre que viene nuestro Señor Jesucristo, como siempre se ha hecho en la Iglesia, necesitamos escoger un papa. Y están obviamente los seagantistas sedefinistas, que ellos asumen una sede, exactamente, también son totalistas, y también poseen el concepto de ese vacante absoluto, solo que ellos han cerrado el establo de las ovejas y las han puesto ahí a morirse de inanición, prácticamente, ¿no? Entonces, ni siquiera permiten que el propio pastor entre al establo. Pero no viene aquí a hablar de ese definismo, ¿no? De posición que un servidor no sostiene. Ya os dije que un servidor es seagantista con tendencia conclavista, de hecho, con una tendencia conclavista. Por eso que no estamos engañando a nadie. O sea, estamos aquí exponiendo, incluso si no sois conclavista, ni siquiera sois seagantista, y sois de la línea media, o sois lefebrista, o sois de esos católicos que están todavía en el Novus Ordo, pero están muy, muy decepcionados. Estos videos funcionan. Porque entre domingo y domingo, que es cuando pasáis vuestras mayores decepciones en el Novus Ordo, podéis hacer las prácticas que os digo, porque son sacadas de la Iglesia Católica. Lo que os voy a hablar es totalmente dogmático. O sea, es costumbre en la Iglesia, no tiene nada exorbitante. Solo que obviamente pueden tener un tipo de prejuicio, pero os estoy diciendo que lo que vamos a hablar hoy en día es dogma, es tradición y es ley divina positiva. Entonces,
y creo que es un video muy anhelado por un servidor, porque vamos a hablar de los oratorios domésticos. Y una de las cosas que un servidor planteaba al inicio de estos vídeos de cómo santificarse en sedacante, sobre todo en este tipo de sedacante tan extensa, era que buscar una forma práctica de exponer al espectador o a personas que estamos conscientes del problema que existe, de la limitación en el acceso a sacramentos lícitos y válidos, la cantidad de obstáculos para acceder a sacramentos hoy en día. Tiene que haber una manera práctica de solventar ese problema de forma espiritual. Y estos vídeos que estamos haciendo es para eso, basados en la regla de San Alberto de Jerusalén. Os recuerdo que un servidor es carmelita. Mi nombre es hermano Alberto de San Onofre. Es mi nombre religioso. Un servidor es religioso terciario de observancia primitiva. Esta regla fue aprobada en el siglo XVIII. Tiene las aprobaciones de uno de los papas, es Nicolás V. Aparece otro, os voy a poner aquí en la pantalla. O sea, estamos hablando de una regla que fue aprobada por la Iglesia. No hay manera de acabar con la vocación en la Iglesia. Nosotros profesamos una regla, el nivel de la jurisdicción de los votos, eso es otro tema. Pero un servidor está hablando de lo que se hace. Incluso un servidor tiene ausencia de sacramentos. A la fecha, la última vez que recibí la Sagrada Eucaristía sacramentalmente fue hace 1 año y casi 3 meses. La última vez que hice una confesión sacramental fue igual, 1 año y 3 meses. Y estamos vivos. No he claudicado, no he ido con lefebristas, no he ido con novusordo, con padres ancianos que pueden dar algún tipo de solución, sobre todo a nivel de los últimos auxilios, sobre todo lo que va a la confesión a un enfermo, verdaderos sacerdotes ancianos que andan por ahí, cada vez son menos. Eventualmente llegaremos al punto de no va a haber más sacerdotes ancianos, educados en los años 50, con un tipo de teología bastante sólida, algunos de ellos, si bien la mayoría con el modernismo, por obediencia o por convicción, pero ellos mantienen esas ideas claras de la verdadera sujeción para la salvación al romano pontífice. Cosa que los grupos de febristas y de Divina Media están practicando algo que no es católico, que es un ultra galicanismo. Pero no quiero salirme del tema, llevamos hablando 8 minutos, es que estas introducciones son necesarias. De lo contrario, no sabemos a qué venimos. Y este video hablaremos del oratorio doméstico. El oratorio doméstico es algo que se hace para el culto, valga la redundancia, que se hace en la casa, le hace doméstico. Hay personas que tienen sus pequeños altares. Me gusta más llamarlo oratorio, porque el altar representa algo donde se ofrece un sacrificio. Si bien nuestros sacrificios son de laudes, son de alabanza, porque la mesa del altar, la herada del altar es donde se hace la Santa Misa. Por eso debemos a veces también referirnos a nuestros sitios de culto doméstico, si es que no lo tenemos, o si es que lo tenemos como altar doméstico, o oratorio doméstico, o nuestro oratorio. Hay que saber muy bien y entrar en lo que es la idea del oratorio. El oratorio es un sitio, es un espacio exclusivo para la oración. Es un sitio donde no vamos a hacer otras cosas ajenas al culto, por lo menos al culto y al estudio. Sea muy pequeño, sea muy amplio, sea una esquina. Y aparte, es un sitio donde tenemos que sentarnos, arrodillarnos, postrarnos y estar frente a un espejo, una ventana hacia la divinidad de Jesucristo, representada en su gran mayoría en sus sagradas imágenes. Y esto no es un vídeo acerca de sagradas imágenes, pero es necesario, es indisociable. Hay que saber muy bien que, vamos a nombrar el Denzinger, porque hay que empezar aclarando que hay personas que pueden tener
Siendo todavía católicos modernistas, o católicos, digamos que podríamos decirle perplejos, como decía Marcel Lefebvre. Católico perplejo es aquel católico que ha comprendido parte del problema y no sabe cómo reaccionar. Incluso algunos adventistas, algunos católicos, así sea en la línea media, incluso también en la línea media, a veces puede ser también perplejo, pero el católico adventista puede, a causa de una influencia nefasta del nuevo uso, que es un problema de protestantismo, incluso influencias protestantes, directamente protestantes, que puede tener una persona que esté en ese adventismo o que quiera empezar una vida católica, puede tener algún tipo de escrúpulo en función de la cantidad de sagradas imágenes que pueden tener en su casa o en su oratorio. Si os digo que no hay límites para eso, no estuviese mintiendo. Realmente es que no hay límites. Hay personas que tienen los oratorios llenos, sobredotados de sagradas imágenes. Hay personas que tenemos pocas, pero no es porque tengamos escrúpulos, es que no tenemos un espacio. Recordé con la idea. En este video no venimos a hablar de un servidor, pero por ejemplo, yo voy a poner unas fotos de oratorios que son ideales. Incluso os voy a poner el oratorio de mi difunto hermano. Mi hermano, que en paz descanse, una historia personal. Él no entendió totalmente la crisis eclesiástica. La entendió en parte, pero no la entendió totalmente. A mi parecer, él, que falleció hace cosa de 1 año y medio, él tenía una posición muy parecida a los remanentes fieles. Y él tiene un oratorio bastante extenso. Y igual, en Oriente también se tiene la costumbre de tener oratorios extensos. El problema es que entre nuestros oratorios latinos y los oratorios orientales se diferencian mucho, y va a ser otro paréntesis, es que los orientales, los católicos orientales, tuvieron unos problemitas con los iconoclastas. Y por eso que ellos tienen una reverencia, digamos que entre comillas, más exacerbada que la nuestra. Si nosotros también en Occidente tenemos nuestro culto a las sagradas imágenes, sigue siendo más sobrio. Porque nosotros no tuvimos el problemita que tuvieron ellos con la perseguición a las sagradas imágenes. Tuvimos otros problemas, de repente tuvimos más problemas con la presencia real. Es por eso que nosotros sí tenemos una exposición al Santísimo Sacramento, cosa que ellos no tienen. Ellos no tienen las mismas nociones. Son parecidas, pero no tienen las mismas nociones de presencia real que nosotros. En fin. Hay que saber muy bien que el espacio donde se reza no es el mismo espacio donde se come, no es el mismo espacio donde de otra manera recibimos personas para convivir. No es el espacio donde leemos el periódico, por ejemplo, o leemos algo de entretenimiento. El oratorio debe ser un sitio exclusivo para rezar. Exclusivo. Y mientras más rápido entendemos esa idea, en ese momento veremos nuestro oratorio, disculpadme, como lo que son los iconos, las sagradas imágenes, ventanas que nos llevan hacia la divinidad y representan la participación divina del representado frente a Dios. Entonces empecemos con lo que nos dice el Concilio de Nicea, ¿no? Ahí vamos a citar el Lessinger. Pruebas de lo que hablamos. Este es el Lessinger, que he dicho alguna vez, es un compendio de dogma, de definiciones en doctrina y fe y moral. En el Lessinger 605 o el numeral 306, dependiendo de la versión del Lessinger que tengáis, se dice en el año 787, en el Concilio segundo de Nicea, en los cánones y anatemas, se dice que nosotros recibimos, lo dice el Santo Concilio, nosotros recibimos las sagradas imágenes, nosotros sometemos al anatema a los que nos piensen así. Es así, quien no piensa así está fuera de la iglesia. Y ellos han recibido esta tradición de los apóstoles. Por ende, no existe ningún tipo de escrúpulo con el uso de las imágenes.
no tengáis esas especies de escrúpulos, de temores, de que estamos entrando en idolatría. El uso de imágenes ya viene de épocas apostólicas, sería largo explicar aquí. Se tiene tradición de que San Lucas pintó un sagrado ícono de Nuestra Señora. Existen tradiciones que hablan de una imagen de Jesucristo que estuvo en Galilea en tiempos apostólicos, y esa imagen fue profanada, y aún así esa imagen, las personas tocaban esa imagen y se curaban. Eso sale en un devocionario que tengo aquí, que es un devocionario de austríaco, de del siglo XV. Es uno de los rosarios más extraños, y cuando digo extraños en el buen sentido, se tiene cosas en la tradición bastante interesantes. Entre esos que hubo una imagen de Cristo en tiempos apostólicos, donde hubo el milagro de la hemorroísa. Esa imagen fue profanada posteriormente, le pusieron que una estatua en la cabeza de donde estaba la estatua de Cristo, quitaron la cabeza a la representación de Cristo, pusieron una imagen, y aún así la hierba que crecía alrededor de esa imagen profanada era curativa. Después hablaremos de las imágenes curativas. Pero con esto queremos establecer que nosotros hemos recibido de los santos apóstoles, de Jesucristo, hemos recibido las sagradas imágenes. Y quien no lo diga así está excomulgado a la iglesia, sea anatema. ¿Está bien? Esto es algo que tenemos que entender. No hay límites para tener sagrados íconos en nuestras casas. Sobre todo en nuestro oratorio. Tenemos que comprender que incluso, esto ya se habló en el video pasado, en algunos vídeos pasados, el uso de los sagrados íconos no obstaculizan los niveles de contemplación. ¿Quién dice eso? También aparece en el Dessinger, en el libro que os acabo de mostrar. Sale referenciado en el Dessinger 2187. Aquí sí que no tengo esto en la otra versión de 1963, sino en la versión de 1964, que es la que tengo aquí. En este Dessinger, aún así se cita el Papa Inocencio X en su esquema para la instrucción del Santo Oficio. El Papa Inocencio X me dice que las sagradas imágenes no obstaculizan ningún nivel de la contemplación. Por ende, podéis estar seguros que vuestra oración, vuestra meditación jamás será obstaculizado por la visualización, el beso, besar, tocar, estar cerca de los sagrados íconos. Nunca será obstáculo. Por eso que a esas personas cometemos ese error. Estamos rezando con los ojos cerrados, vemos una imagen, podemos hacer cosas. No hace falta, nunca será obstáculo. Decir eso aparte está condenado. Ver esa sagrada imagen mientras estamos en la oración no es pecado, no es una distracción, nunca será una distracción. Aún así, también volvemos en el Dessinger, Compendio de Dogma de Fe y Moral de la Santa Iglesia, en el Dessinger 2218 o el Dessinger 1238, dependiendo de la edición, decir que el uso de las sagradas imágenes y conceptos propios de adorar a Dios en verdad y espíritu, o sea, la adoración a Dios por medio de las sagradas imágenes y por conceptos propios para adorar a Dios en espíritu de verdad, quien dice eso, en contrario a eso, quien dice que usar imágenes o tener conceptos en nuestra mente de Dios, que no usamos un tipo de espíritu de verdad al momento de adorar, es algo contrario, erróneo y escandaloso. También lo dice de Joaquín Carmel, el Papa Inocencio X. Entonces, aquí ya vamos un poco más allá, que tenemos los propios conceptos lícitos, sanos de Dios, que tengamos en nuestro intelecto. El uso de las sagradas imágenes. Decir que nosotros no adoramos a Dios en espíritu de verdad por uso de estos medios es algo que es erróneo y escandaloso.
Cuando venga alguien de vuestra familia, algún compañero de trabajo, algún incauto, que os diga, tenéis muchas imágenes, esto no está bien. Eso hemos recibido esas imágenes por tradición. Está anatematizado quien diga que no. Por ende, no hay nunca mucho o poca tradición, es la que tenemos. Tenemos centenares de miles de santos o más, millones de santos, probablemente desconocidos. Tener muchos santos en nuestra casa o en nuestros oratorios es un pequeño brillo de aquel amor que los santos le dieron a Dios. Por ende son dignos de contemplación, porque se parecieron cada día más a Cristo. Entonces tenemos que quedar claro en eso. Adorar a Dios en espíritu de verdad, usando las imágenes y conceptos de Dios, es algo que no es erróneo y es algo que no es escandaloso. Lo dice el Papa Inocencio XI. El uso de las imágenes no es obstáculo para la oración, lo dice también el Papa Inocencio XI, hemos dicho. Y el Concilio de Nicea, ya en el siglo VIII, nos dice, el segundo Concilio de Nicea, como hemos dicho, nosotros hemos recibido las sagradas imágenes. Nosotros sometemos al anatema a quien no piensa así. O sea, imaginaos eso. De solo pensar así que no se recibió las sagradas imágenes por forma de tradición, es algo que es anatema. Entonces, quedando claro esto, sabemos que hay que buscar imágenes. Imágenes que sean aprobadas por la Iglesia. Y hoy en día eso es una tarea ardua, porque a medida que el no uso se ha impuesto, pasando estas largas, esta especie de 6 decenas o más de años, en donde no tenemos un papa, tenemos una religión extraña en nuestras iglesias, que han modificado, incluso los propios altares han disminuido el uso de las imágenes, porque están protestantizados. Aparte, por culpa incluso de tener cositas en nuestra casa, por ejemplo, que hago un pequeño paréntesis, personas que tienen atalayas en su casa, que son esas famosas revistas, no quiero equivocarme, de los testigos de Jehová, o folletos de protestantes, de cantidad de protestantes que hay, tenemos problemas en asimilar estas cositas. Tenemos un germen protestante, yo no, un servidor no. Hay personas que tienen aún en el tradicionalismo un tipo de problemitas con las imágenes. Uno va para casa de estas personas y tienen una imagen de la Virgen María de repente, un crucifijo en un lado. Y lo demás, blanco, como si fuese una casa de un practicante de religión del Zen. Entonces, hagamos algo y tenemos nuestras casas imágenes. No es broma. Si vosotros vieseis el lugar donde un servidor vive, años, nosotros tenemos décadas, mi familia tiene décadas recibiendo las imágenes de diferentes personas. Personas que se muere un familiar y nos dan las imágenes. Personas que tienen imágenes de estimación, pero saben que no pueden conservarlas, o tienen algún tipo de enfermedad. Aquí tenemos en la casa un San Antonio bonito, de madera, San Antonio de Lisboa, conocido aquí en Portugal como San Antonio de Lisboa, o conocido como San Antonio de Padua por el mundo afuera, que es de madera, es muy bonito, y era de una persona que se sabía que no lo iban a cuidar, y nos dieron. Hace poco nos dieron un crucifijo igual, de bronce. Tengo cantidad de imágenes. El hogar de un servidor está lleno de sagradas imágenes. El problema es que tenemos imágenes de todo tipo, de la devoción moderna. Tenemos imágenes de la misericordia, de la rosa mística, de Medjugorje, cantidad de imágenes que obviamente su mensaje es bastante turbio, totalmente adaptado al modernismo, de dudosa procedencia divina, y por ende no se puede tener devoción. Y alguien me puede estar diciendo, pero ¿por qué vuestra persona no dice, no increpa a vuestros familiares de que no usen sagradas imágenes no están aprobadas por la Iglesia? Es muy difícil explicar esto.
cómo uno compite con un papa, sobre todo con Wojtyla, conocido como Juan Pablo II. Es muy difícil. Como una persona compite con Benedicto XVI, con estas dos personas que hemos nombrado son reclamantes al trono. ¿Cómo yo compito con esas personas? Tuvieron los medios de comunicación a sus pies prácticamente. No tanto si Benedicto XVI, que aparentemente lo estaban acusando de protector de seres humanos, de entes subsistentes racionales que tenían cierto aprecio por por párvulos con prácticas erógenas. Pero eso después se dejó porque las comunidades del vicio de la sodomía y, como hemos dicho, del vicio de arcoíris y las perversiones del abecedario, cada vez que han crecido mucho más y sabemos que las personas, los entes subsistentes racionales que forman parte de estos colectivos de arcoíris y del abecedario, ellos tienen de una u otra forma conexión intrínseca con el acceso erógeno a párvulos. Es divertido hablar así porque parece como si estuviéramos hablando un nuevo idioma. Pero continuando con el tema y volviendo a rescatar el tema, el tema originario, hay que tener imágenes que sean aprobadas por la Iglesia. Antes de empezar a hablar directamente de lo que debemos tener en nuestro oratorio, deshacerse de una imagen que no sea canónica, que no sea católica, que no tenga aprobación eclesiástica, incluso tengan condenaciones, como en el caso de la hermana Faustina Kowalska, conocida como la aparición de la Divina Misericordia. Hay imágenes que hay personas que las rompen. ¿Qué pasa? ¿Por qué pongo este gesto? Hay que tener cuidado porque aún así que la imagen de la conocida como la imagen de la Misericordia esté condenada por la Iglesia, ojo, condenada por el Santo Oficio. Un servidor no usa las cláusulas de reinado del turno de Juan XXIII, conocido como Juan XXIII, que ya fue un usurpador de la sede apostólica, porque la condena a la devoción de la imagen y el uso del diario y otras cosas más, y la propagación de la imagen de la Divina Misericordia, proviene de Juan XXIII. Todo lo que sale de la oficina de un supuesto papa es en teoría hecha por el papa. Ya esto se conoce en la teología canónica. Esto es constitución de la Iglesia. Se habló hace un tiempo. Todo lo que sale de la Santa Sede se conoce, no quiero equivocarme, es que no quiero equivocarme. Creo que todo lo que sale de la Santa Sede no son los rescriptos. Los rescriptos son cuando el Papa habla de una controversia, pero no quiero extenderme. Entonces tenemos una prohibición por parte de Pío XII en el índex del diario de Sor Faustina. Con eso es suficiente, de tener esa imagen para no usar de forma pública. Pero sigue siendo una imagen de Cristo de una u otra forma. No se para deshacerse una imagen de esas. Tenéis algunas opciones: o la enterráis. Si es una efigie de papel, la podéis quemar. Hay otras formas de recordar, que tenéis que doblar la imagen, dependiendo. Pero es complicado. Botar a la basura es malo porque puede dar escándalo público. Si alguien no entiende estas posiciones o ven a vuestras calidades botando una imagen en la basura, eso ya es un contratestimonio. A veces es preferible enterrarla en la montaña, porque hay imágenes que son hechas de resina, son muy duras. Entonces, tenéis esa opción, es enterrarla, iros un día a una montaña y enterrar la imagen. O lanzar otras estas imágenes al mar, os puede dar problemas si alguien los ve, os puede dar una multa. A veces la imagen puede llegar a orilla, entonces es preferible hacer eso en una montaña, enterrarlas. Incluso las imágenes de verdadera devoción, cuando están muy dañadas y los conventos o casas religiosas se quieren deshacer de esa imagen porque ya no está apta para el culto, se entierra. Eso me lo explicó un padre tradicional hace unos años. Entonces las imágenes que no sean católicas
que incluso los sagrados íconos, hay íconos orientales. Pues esto es un icono oriental. Yo tengo varios, algunas veces los he usado para los vídeos. Esto es la famosa imagen que ya os dije que se atribuye a San Lucas. Claro, está muy refinada. Pero esto es un icono bastante potable, se puede usar tanto en Oriente como Occidente. Hemos tenido devoción a este sagrado icono. Pero iconos orientales que dan a entender la idea de la ausencia de filioque. A mí ya me han explicado padres tradicionalistas que tienen cuidado con los iconos, sobre todo con estos. Los iconos orientales que nos dan una idea de que tanto Jesucristo como el Espíritu Santo, los dos proceden directamente del Padre. Es cierto, Jesús procede del Padre, pero también dice que el Espíritu Santo procede solamente del Padre y no del Hijo. Tremenda herejía. Si bien en la Iglesia Católica, durante un tiempo, decir que el Espíritu Santo procede del Padre, y nosotros aquí en Oriente decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, en teoría, en parte es cierto. O sea, ninguno de los dos están diciendo una herejía, solo que al decir que solo procede exclusivamente del Padre y del Espíritu Santo, ahí sí viene el problema de la herejía. Pues el Espíritu Santo, si no procede del Padre y del Hijo, ¿en qué se distingue de las otras dos personas divinas? Entonces, hay iconos orientales que enfatizan esa idea. No todos los iconos orientales son malos. Yo creo que hasta en la mayoría de los iconos orientales son saludables. Y con esto, hay que quedar claro, hay imágenes, también podemos optar por, en vez de hacernos una imagen, la guardamos. El problema es que cuando nos vamos muriendo, nos vamos enfermando, estas imágenes pueden pasar a nuestros herederos o a las personas que van a vivir con nosotros. Y podemos volver a tener devoción por imágenes que están condenadas por la iglesia. Entonces, hay que saber cómo, ya os dije, o se entierra la imagen, o se quema si es de papel. Quebrar la imagen, eso no está bien, eso es muy iconoclasta, eso no está bien. Hay que enterrar la imagen, o la imagen se quema como si es de papel, si es una estampa, cosas así. Ahora bien, ya hemos hablado de este tema, de que hacer, igual, si tenemos una medallita que no tenga uso, está muy oxidada, no es de humanidad muy noble, no tengamos mucho tiempo en nuestra familia, ni sea dedicado familiar, sí, podéis arrojarla al mar sin problema. ¿Entendéis? Realmente estamos hablando de las dimensiones de las imágenes, o del material de las imágenes, cuando no está aprobada por la iglesia, como es el caso de la Conocida Divina Misericordia, o de la Rosa Mística. Mi familia es muy devota de la Rosa Mística. La Rosa Mística de Italia, que no está aprobada por la iglesia. De hecho, los obispos modernos en su tiempo condenaron la aparición. Es complicado. Sí, las devociones están condenadas a veces, pero que enseñan, no tanto por escándalos públicos, como si hay una famosa aparición, entre comillas, en Puerto Rico, de la Virgen del Pozo. Es decir, sí está involucrado cosas hasta el sexto mandamiento que no vale la pena, de razones morales que no vale la pena hablar de este tema. Entonces, a veces una imagen está condenada es por el mensaje que da la aparición, la supuesta revelación privada. ¿Vale bien? Entonces empezamos a que debe conformar este oratorio, por muy pequeño que sea, por muy grande que sea, por muy estrecho que sea. Debe reinar, en ese oratorio debe reinar la Santa Cruz. Un crucifijo debe reinar en todo el oratorio. En el medio, en la parte más alta, debe estar el crucifijo. Podemos repetir crucifijos, pero debemos tener uno que sea el que más nos va a marcar el norte. Debe estar en lo alto y en el medio. Como dice San Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y nosotros nos crucificamos cuando somos bautizados. Somos nosotros que nos crucificamos. Es Cristo, al recibir el bautismo, que son los méritos de la crucifixión de Cristo, los cuales nosotros somos justificados. Nosotros somos crucificados sin un tipo de mérito, somos crucificados al momento que somos bautizados. Es la sangre de Cristo que nos cubre en el bautismo. Nosotros nos hemos sido crucificados con Cristo al momento del bautismo. Tenemos que tener en cuenta esto, es nuestro símbolo de nuestra salvación. Esto nos recuerda
que la vida que tenemos aquí es pasajera. Nada muy bueno que sea, muy bueno, muy lícito, muy maravilloso que tengamos en este mundo es transitorio, y esto nos recuerda. También nos recuerda también que nuestras miserias y pesadillas y nuestras infelicidades, nuestros pecados, también son transitorios y debemos estar conscientes de ello. Van a tener un fin. Y de la forma que hemos llegado, llegaremos al final de nuestras vidas, hemos de recibir la corona de la gloria. Pues siempre será a través de la Sagrada Cruz. Por ende, esto debe estar en nuestro oratorio. Y debe haber una jerarquía. Debemos tener imágenes de la Santísima Trinidad de una u otra forma. Existe unas advertencias para aparentemente las imágenes de la Santísima Trinidad que no tienen la paloma, no se deben usar. O sea, toda imagen de la Santísima Trinidad debe tener la paloma, expresando la tercera persona de la Santísima Trinidad. Existen unos iconos orientales que salen tres personas. Esa parece que se puede usar, pero hay unos nuevos que son muy bonitos también, que salen tres personas iguales con un símbolo cada uno en el pecho, y no se debe usar esas. Hay que usar realmente son las imágenes de la Santísima Trinidad que tiene en el medio la paloma, que significa el Espíritu Santo, y de los lados el Padre y el Hijo. Hay unas imágenes orientales que están como vertical, y ahí es cuando se da a entender que el Padre posee las dos personas exclusivamente, sobre todo el Espíritu Santo, que eso sería una energía. Porque el Espíritu Santo posee, como ya hemos dicho, del Padre y del Hijo, el famoso filioque. Y obviamente tenemos imágenes de nuestro Señor Jesucristo y de la bienaventurada Virgen María. O sea, realmente esto no es sin discusión, obviamente. También de los santos. Y los santos, obviamente, de nuestra devoción. Y también santos que van llegando a nuestra vida por las personas que nos van trayendo santos, para que vayamos expandiendo nuestra devoción, nuestro devocionario. En esta época, y quiero hacer un paréntesis, que hasta podría ser hasta otro tema aparte, pero lo voy a tocar solamente de pasaje. En la actualidad, debido al tipo de problema eclesiológico que tenemos hoy en día, un oratorio que no tenga la Santa Faz, una opinión de un servidor, un oratorio que no tiene la Santa Faz, tiene una carencia teológica en su vida. ¿Por qué? Porque existe una hermana que ya está beatificada en el nuevo sordo, pero ella involucró ella tuvo unas aprobaciones en vida de una medalla que yo la tengo hasta en mal estado, pero la tengo, o sea, no he trabajado estas calidades. Es la medalla de la Santa Faz. Tiene aprobación por el Papa Pío XII. Y esas son ya las últimas devociones de la hermana Pierina de Micheli, que ya nació en Milano, terminó muriendo en Argentina, pero ella es italiana y ya tuvo aprobaciones para hacer esta medalla de la Santa Faz. Y ella tuvo también relaciones privadas, tanto de Jesucristo como de Nuestra Señora. Y yo conocí una persona, una eremita, que era de estas eremitas que estaban con el asunto del benevacantismo. El problema es que ella hablaba de estas devociones y había hecho un eremiterio allá en Brasil que tenía la Santa Faz en el medio, ¿no? ¿Por qué tenía la Santa Faz? ¿Cuál es el problema también de los padres, o sea, del benevacantismo en general? Creo que cada día más se parecían a sevacantistas. Ellos tenían ausencia de clero. Ellos no tienen sacramentos. Pero no porque lo rechacen, es porque no tienen acceso. Ellos están anclados con el problema de Unacún. Además con Bergoglio. Pero ella me comentó, y comentaba varias veces eso en sus vídeos. Yo hasta una vez la contacté. Ella me comentó que ella tenía una devoción por la Santa Faz, porque en principio es una Santa Faz oriental, y esta Santa Faz que tengo aquí, esta Santa Faz está en Roma, y esta Santa Faz está mucho más esterilizada, mucho más bonita, pero según la Virgen María le había dicho esta hermana María Pierina de Micheli, que tuvo aprobaciones del Papa Pío XII en la acuñar esta medalla de Santa Faz,
que no es esta precisamente, Jote. Ella le comentó a Nuestra Señora, en relación privada, obviamente, no es de obligatorio asentimiento, que cuando no se tuviese posibilidades de adorar, de hacer la Eucaristía, la Santa Faz hacía las veces de ello. Y esto es muy importante, al menos hoy en día. Si esa relación es genuina, y estamos en un tiempo tan cercano al Concilio del Vaticano II, casi en el límite, y la Virgen María le informa a esta persona que esto es las últimas señales de adoración que tendríamos los cristianos de una u otra forma. Para hacer la Eucaristía es mejor tomar en cuenta el consejo, al menos de la relación privada de esta persona. Con esto quiero culminar, pero no quiero extenderme en ese tema. Es una recomendación tener o no santas fases, hay muchas, te voy a mostrar una que occidental. Los orientales tienen muy buenas santas fases, nosotros también, pero ellos también tienen varias, entonces es bueno tener santa faz, la santa faz en nuestra casa, sobre todo en el oratorio, para adorar a la Santa Eucaristía. Y sabiendo estas cosas, ¿no? Hemos dicho que tenemos el altar, o sea, nuestro oratorio, que es algo práctico, no hace falta que sea muy grande. Los orientales tienen eso por costumbre. También en la iglesia latina tenemos eso por costumbre, pero nosotros son. Parecía que en algún punto, no sé por qué, insiste en lo que puedo ver en algunas casas de personas no sordos, que van a su misa nueva de domingo, cosas así. Tienen, digamos, que por costumbre protestante, tienen la Biblia en la casa, abierta. Y tienen una imagen de la Virgen María, más o menos, que reina más o menos en la casa. Y más nada, una que otra imagen por ahí, en Navidad, en diciembre el nacimiento, pero más allá no hay más nada. Pero he visto en unas casas que tienen su mesita con su imagen y de repente una vela. Más o menos no puede ver eso. Pero antiguamente las personas se reunían en familia, en el altar de la casa, que también eran muy discretos. Era una imagen de la Virgen María, unos cuadros de Sagrado Corazón de Jesús y María, que también es que no podemos prescindir de eso. Los Sagrados Corazones de Jesús y María son importantísimos en un oratorio. Pero la construcción y también hay fotos por internet de familias muy piadosas que tenían en la fachada de su casa unos íconos, sagrados íconos latinos. Entonces, si no tenemos en esta casa un oratorio, debemos hacerlo. Por muy pequeña, por muy grande, hay que hacerlo. Ese es el espacio donde vamos a rezar. Donde vosotros rezáis, es ahí donde tiene que ser el oratorio. No es muy buena idea mudarse de sitio. Si vosotros rezáis en vuestro cuarto, entonces en ese espacio hacéis el oratorio. Y solamente ahí usad para rezar. En vuestro cuarto podéis hacer otras cosas, que sean lícitas obviamente. Pero en el espacio de oratorio, como ya hemos dicho, solamente rezar. Y el estudio que tenga que ver con religión. Y también se puede usar, obviamente, las velas. No voy a mostrar mis utensilios, pero el uso de velas es obvio que podemos usarlo. Esta tradición en nuestra iglesia católica, el uso de velas de cera, también el uso de velas de aceite. Las velas de aceite hay varias formas de hacerlas. Un servidor tiene una forma muy particular de tener velas de aceite. Hay lámparas de aceite que tienen un corcho, o simplemente el corcho y la pequeña mecha. Hay lámparas de aceite de diferentes formas. En internet puedes buscar formas caseras de hacer lámparas de aceite. Porque la lámpara de aceite tiene una importancia muy importante, de bastante relevancia. Es que la lámpara de aceite también es tradición de la Iglesia Latina, se usa exclusivamente para el Santísimo, es obligatorio que sea aceite, pero sería una especie de dispensa que se puede usar petróleo, querosén, eso era para tiempo de guerra, eso se ha usado para intentar usar aceite de oliva. Otra historia es el aceite de oliva. En Hispanoamérica el aceite de oliva es como un lujo, entonces puedes usar aceite de cocina. Que en Europa el aceite de oliva, al menos en el sur de Europa, el aceite de oliva es relativamente accesible. Pero ¿por qué es importante
porque es importante la lámpara de aceite. En el segundo turno, en su lectura número 15, en la quinta lectura del Breviario Romano de San Diego de Alcalá, que es un santo español, es un laico franciscano, que él tenía un don de curación, pero él hacía, como ya os dije, para asunto de la bendición de la comida, pues hacía con el aceite que hervía frente a la imagen de la Virgen María de su devoción, ese aceite que queda en la lámpara, que lo que hace que se consuma la llama, que se va quemando poco a poco, pues ese aceite que realmente rezaba frente al ícono o frente a la imagen de la Virgen María, la Madre de Dios, con ese aceite él hacía unciones en forma de cruz a los enfermos y se curaban. Era un laico, un religioso laico, como yo, pero era laico, no era sacerdote. Eso significa que vuestras caridades pueden hacer lo mismo. Si bien no tengáis de repente el don de curación, pero al menos el deseo de curar una enfermedad espiritual, una enfermedad física, si dije enfermedad espiritual, enfermedades espirituales, vicios, esos son cualquier vicio que tengamos preponderante, que nos haga caer en pecado mortal, o nos haga pecar de forma venida constantemente, es una enfermedad, es un vicio. O enfermedades físicas, podemos tener la esperanza que con este método, el aceite de la lámpara que arde frente a nuestros sagrados íconos, en este caso la Virgen María, es curativo, o puede ser curativo. El aceite que los padres bendicen con el ritual romano, también es curativo. Pero esto es un método para laicos que no tienen acceso a sacramentos temporalmente. No vale ser finista, si finista puede hacerlo. De repente ni lo saben. Pues si supiesen esto, ya hubiese por ahí el canal de Interreño hablando de eso. O de repente va a decir que como es sacerdote, es que no es religioso. El religioso, en el mejor de los casos, es ser un consagrado. Su oración de religioso, por más que sea laico, su oración es pública. Nuestra oración siempre será privada del laico, que no es consagrado. Pero el sedefinista, que tiene polemitas para acceder a sacramentos que no entiende, y están con ese laberinto de alejarse de la jerarquía de la iglesia, esto les puede servir para tener un sacramental. Sale en esto ya os mostré. Yo tengo aquí, esto es uno de los 4 breviarios, aparece aquí. No noté el día de San Diego de Alcalá, pero aparece, buscarlo por internet. Aparece en el segundo turno, la quinta lectura del día de San Diego de Alcalá, aparece el relato de que el santo hacía unciones con el aceite de la lámpara que hervía de la Virgen María, que tiene bastante devoción. San Diego de Alcalá. Los santos no están muertos. El uso de incienso. Este es otro tema. Va a ser bastante breve, no quiero extenderme. Que suba mi oración como incienso de tu presencia. Eso está en el Salmo 140, versículo 2. Es nuestra oración suba ante Dios como el incienso en su presencia. El uso de incienso en el rito latino es viable por parte de un laico. Los orientales están un poco más avanzados que nosotros, domésticamente hablando, en el uso del incienso. Hay incenciarios de mesa, hay incenciarios que se usan, que son para estos fines, que no son inamovibles, pero el uso del incienso en el oratorio es, como dicen, para las cosas de los niños, es con supervisión de adultos. Nunca se puede abandonar un incienso ardiendo. Nunca. No se puede. El incienso se usa solo para rezar. Una vez que acabó la oración o tengamos una distracción, ese incienso debe ser apagado o puesto fuera en un sitio donde él no genere un incendio. Un servidor algunas veces se ha quemado con llamas. No he llegado al punto de incendio, pero a un servidor tenía algunos problemas con el incienso. Esto al principio, hasta que consigo una herramienta para el incienso fijo, que es bastante seguro y no genera llama. La llama es general cuando se le pone mucha llama al incienso.
cuando no es de carbón, porque el incienso de carbón también existe, pero necesitáis una habitación muy ventilada, al contrario, os podéis sofocar. En cambio, los incensarios que os estoy mostrando tienen una vela de esas que se consiguen en el supermercado o en comercios, que es bastante común, que es una vela bastante pequeña. Y de hecho, un servidor ha hecho incenciarios de cartón, que eso ahí he tenido accidentes obvios. Lo he hecho algunos con latas, con el filtro del desagüe. Se hace una lata con el filtro de desagüe que se consigue también en los comercios. Con la lata usada se hace un hueco, como estoy mostrando, y se puede hacer un incenciario doméstico. Este incenciario necesita supervisión sí o sí, porque tiene la tendencia a generar llama cuando es muy fuerte, o también dependiendo del tipo de incienso. No es recomendable usar incienso chino o de la India, porque primero son aromas que son ajenos a nuestra tradición. Creo que la Sagrada Escritura aparece algo de eso, sobre todo a nivel litúrgico. Dios no quiere inciensos que no sean propios del culto. Por ende, no es buena idea usar aromas que no sean propios de nuestra religión. Por ende, podemos buscar inciensos de Oriente o inciensos de Occidente. El más común en Occidente es el de los Reyes Magos, que es una mezcla de resinas de olíbano con mirra, de no equivocarme. Incluso se puede echar, se me olvidó el nombre en castellano, que se llama romero. En portugués decimos alecrim. Esa hierba, las tres cosas mezcladas, generan un aroma muy exquisito, que es el que se usa en las procesiones de Semana Santa y en las misas católicas. También el uso lo usa, pero bueno, de mi modo. Entonces, el Catecismo de 1912 nos dice, en comparación con este salmo, que la oración suba como incienso a tu presencia, la presencia de Dios. La oración es una piadosa elevación del alma a Dios. O sea, la elevación viene del incienso, como dice el Salmo 140. Para conocerle bien, adorarle, darle gracias y pedirle cuanto necesitamos. Esos son los fines del oratorio prácticamente. Es conocerle bien a Dios, adorar a Dios, darle gracias, es importante siempre en la oración dar gracias, y pedir cuanto necesitamos. El uso del incienso no está prohibido por parte del laico, pero hay momentos para hacerlo. Y hay incenciarios que incluso hasta de mano. Pero en las citas bíblicas, por ejemplo, en Éxodos, capítulo 29, versículo 41, se exige que en el templo, el antiguo templo de Israel, esos templos de que Dios nos mandó a construir, que el último fue el segundo templo de Salomón. El primero fue hecho por Salomón. Creo que el segundo templo de Salomón fue que Jesucristo estuvo, que no fue, que ya no existe, fue derruido por las tropas de Tito en los años 70. Había por canon que cesó por la muerte de Cristo, es importante, que es un incienso continuo. Ese incienso continuo está hoy en día en la misa. Ya hemos hablado en este canal, tenemos un vídeo acerca de la perpetuidad del sacerdocio, de la perpetuidad del sacrificio de la misa. Intentaré ponerlo aquí, en ese vídeo que hablamos del tema. Entonces sabemos también que San Lucas, en el capítulo 1, versículo 10, Zacarías tuvo la famosa visión de parte de la ángel Gabriel, de no equivocarme, cuando estaba sirviendo en el incensario, en el altar de incienso que estaba en el templo. Tuvo la revelación de que su esposa Elizabeth iba a quedar embarazada, que era una mujer que estaba en la senectud y aparte no podía tener hijos. Y en Apocalipsis, capítulo 8, de versículos 3 al 4, las oraciones de los santos frente al altar celestial. Estos santos que habla de Apocalipsis son santos que nuestras oraciones llegan hacia el altar de Dios. Son santos que estamos aquí en vida. Entonces nosotros podemos usar el incienso, pues el incienso no está condenado por la iglesia. El incienso tiene una particularidad que se usa mucho en la misa, y él no es práctico. Por eso no tenemos costumbre en nuestras casas de usar incienso. Hoy en día, por asunto de comercio y por asunto de tener bastante diversificado las cosas de la vida, también existen incenciarios de mano, incenciarios domésticos. Pero el incenciario debe ser totalmente supervisado, nunca puede ser descuidado. El uso de incienso,
aparte, no debe ser semejante a que se hace en la iglesia. Por eso que nuestros incenciarios no deben ser esos de cadena que se mueven, ¿no? Debe ser siempre estático. Y siempre será siempre en unión a la misa. Un servidor tiene una oración que está atribuida a San Efrén de Siria, que es la oración del incienso, que es lo que la iglesia canta cuando el sacerdote ofrece el incienso en la misa. Y es eso. Nosotros nos unimos siempre en la oración, siempre a la misa, porque el oficio divino que hemos hablado en el primer vídeo de esta serie, de cómo santificarnos y consagrarnos en el hogar, el oficio divino, la liturgia de las horas, es una extensión de la misa del día. Y ahí viene lo que quería hablar también. No quería terminar, me voy a extender un poco más. Existe una prohibición del incienso. Siempre es cuando nosotros no tenemos que hacer algo en el altar. Por ejemplo, existe en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, el famoso rey Usías, que él quería ofrecer, y aparte enfurecido, quería ofrecer incienso en el altar. No le correspondía, porque solamente quien ofrecía incienso era los descendientes de Aarón. O sea, el sacerdocio en el Antiguo Testamento era sanguíneo, era heredado por sangre. Entonces, Dios lo castigó a él, le dio una lepra, por haber osado y con rabia querer usar incienso en el templo, cuando no le correspondía. Entonces, a nosotros nos corresponde hacer pantomimas de incenciarios en nuestro oratorio. El incienso es una herramienta de inspiración de que nuestra oración suba perfumada ante Dios. También se puede incenciar. Solo que no tenemos que hacerlo de forma litúrgica, como si estuviésemos haciendo un acto litúrgico. Insiste también, por ejemplo, un incencio. O sea, nosotros incenciamos nuestro altar, nuestro oratorio. Por ejemplo, si hay unos incenciarios en mano que parecen un candelabro. Un servidor no lo tiene, pero he visto fotos, voy a intentar ponerlas. Que se inciencia la parte de la mitad del oratorio, donde queda la luz, como inciencia el medio. Después inciencia, entonces no equivocarme, la parte derecha de ese oratorio. Incenciamos la parte izquierda. Volvemos a incenciar la parte de la mitad, que es la parte de la cruz. Se hace la mano derecha, cambiamos de mano y hacemos una santificación. Y nosotros de una otra forma, hemos incenciado nuestro pequeño oratorio. No es una usurpación. Estamos haciendo un uso de un acto de perfumación de nuestros sagrados íconos. Siempre respetando aquella liturgia que se hace en la iglesia, pero nunca usurpándola. O sea, jamás podemos ofrecer incienso en un culto como lo hace el sacerdote, jamás en la vida. Eso sí, eso no lo quiere Dios. Para eso está el sacerdote, que es el que incencia. Incluso algunos acólitos también incenciamos el altar. Yo he sido acólito en misas tradicionales, casi siempre acólito cuando es misa, pero nunca he incenciado, o sea, no, porque la misa rezada no se inciencia. Creo que las únicas veces que he ayudado para el incienso ha sido un funeral, como una misa tradicional para un funeral, y una de las últimas veces que hubo misa, con mi superior, el que hizo el incienso fue él realmente. Entonces nunca pude incensar cuando están las elevaciones, cuando está en la misa. En fin, es posible incenciar. Si se inciencia un acólito, podemos incenciar nuestro altar de forma muy prudente, como he explicado. Y hay que saber algo importante de oratorio, que tiene que ver también con la oración. A veces tenemos ideas, podemos pretender, podemos creer que nuestros pecados hacen un impedimento objetivo de la santificación, porque Dios no escucha nuestras oraciones por nuestras imperfecciones o por pecados, por más graves que estos sean. Hay que saber que la oración para un bautizado no está bloqueada, no está impedida de que nuestra oración llegue a Dios como el incienso que encendemos. De hecho, de no equivocarme, creo que Nuestra Señora tiene un título, también se llama Tu libro
de oro, o sea, incenciario de oro. Y Cristo es el carbón ardiendo. Y de no equivocarme, Nuestra Señora es el incenciario que lo contiene. Y el incienso de son las oraciones, obviamente, de la iglesia y la mediación de Nuestra Señora. O sea, ese fuego de Cristo en ese incenciario es el que hace posible que las oraciones lleguen a Dios. Eso a través de Cristo. Por ende, el bautismo, que como yo os dije, nosotros somos bautizados en la crucifixión de Cristo. Nosotros fuimos crucificados con Cristo en el bautismo. Entonces, no tenemos el cielo cerrado. Podemos tener imperfecciones, nuestras oraciones de repente no sean tan meritorias, si estamos en pecado mortal. Pero si estamos bautizados y mantenemos la fe, sabemos que existen unos dogmas de fe que vale la pena nombrar. Existe un dogma de fe que tiene que ver con la justificación. Ahí está, en el Décinger 1544 o 808, dependiendo de la versión, en el Concilio de Trento, en la sección número 6, en los decretos de justificación, por cualquier pecado mortal se pierde la gracia. Se pierde la gracia que hemos adquirido en el bautismo. Se pierde la que hemos merecido el cielo. Pero, ¿sabéis algo? La fe no se pierde. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Podemos estar en pecado mortal. La idea es salir de ese pecado mortal. Pero debemos conservar la fe. Y estos vídeos, y sobre todo este canal, es para eso. Es para no perder la fe. No podemos perder la fe en la Iglesia Católica. En la Iglesia. Como la define el propio Catecismo de San Pío X. Son los bautizados, que profesamos la fe en Jesucristo, recibimos los sacramentos y obedecemos a nuestros legítimos pastores. No existe iglesia sin pastores, o sea, otra iglesia. Y sin sacramentos no existe una iglesia sin sacramentos, no con 2, con 7 sacramentos. Entonces, hemos volver a ese tema. El cielo no se nos está cerrado a los católicos bautizados. ¿Por qué? Porque con tal que mantengáis la fe, tenéis algún tipo de posibilidad de acceder a la gracia, dejando el pecado mortal. Pero perder la fe, estar en pecado mortal, perdéis muchas cosas. Entonces, sabemos que lo que dice la carta de los Hebreos, ¿verdad?, de San Pablo, capítulo 6, versículo 20, el ver que esto es una traducción, esto es lo que opina, lo que nos expone Monseñor Staudinger, que es importante para saber que nuestras oraciones no están cerradas y lo que hacemos no es una pantomima con nuestros íconos, con nuestros inciensos, con nuestra agua bendita, con nuestras velas, así sean de cera, con nuestras velas de aceite. Que venga alguien y nos diga que somos pecadores, que somos unos hipócritas. No hagáis caso. Os acabo de dar una sentencia del Concilio de Trento. Por más pecadores que seamos, si mantenemos la fe, no perdemos la filiación de la iglesia. Algo Dios nos va a dar. Dios está obligado a darnos la salvación si la buscamos y la pedimos y hacemos los cambios en nuestras vidas para ellos. Entonces, el velo que ocultaba el santo de los santos, que es el templo de Jerusalén, simbolizaba esa carne en el sentido mayor, que es la carne de Cristo, es decir, la humanidad santísima de Jesús. Y por eso se rasgó, en el momento de la crucifixión, se rasgó el velo que cubría el santo de los santos. Al momento de la muerte de Cristo, era necesario que Jesucristo muriese, y se cita a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 22. Y Jesucristo fue glorificado para que se cumpliesen las promesas dadas a los patriarcas, como sale en Romanos 15, capítulo 15, versículo 8. Y sabiendo esto, entonces nosotros tenemos, por la muerte de Cristo, o sea, por el bautismo, que tenemos todos esos méritos de Cristo, todas las promesas dadas por Cristo a su iglesia, por Cristo también en el Antiguo Testamento. Pues las personas que se salvaban en el Antiguo Testamento lo hacían con la esperanza de los méritos del Mesías. Entonces, sabemos que ese velo se rasgó, que ya no tenemos ese impedimento que existía antes en el templo de Jerusalén, que todos esos sacramentales que hacían el pueblo hebreo para
para buscar y estar en santificación y recibir al Mesías, están abrogados. Y la muerte de Jesús nos abrió el cielo, nos rasgó ese velo que podemos entrar al Santo de los Santos. No insiste para un católico bautizado que esté buscando la fe de Cristo, la verdadera fe de la Iglesia, no está cerrada la posibilidad de salvación por más pecadores que seamos. Es obvio que una persona que practique mucha fe, tenga mucha fe, que crea en los dogmas, que tenga una conciencia recta de las cosas de la Iglesia, si está en pecado mortal y fallece, obviamente, objetivamente va a ser condenado al infierno. Pero si en la fe, por más sano que seamos, también os vais para el infierno, porque entrarías en problemas de cisma y herejía. Entonces, es importante saber esto. Nuestro oratorio es un centro que nunca sean pocas las imágenes, nunca será poco aquello que le ofrecemos a Dios de forma lícita, de forma que tengan un eco de la tradición, y nuestros pecados en sí no son un obstáculo, digamos que absoluto, para acceder a la gracia divina. Porque Jesucristo, y con esto culmino, Jesucristo es como el ancla, que ese es signo de la esperanza, como lo dice también en esta idea que se habla de que Jesús rasgó esa distancia entre el Santo de los Santos y nuestra humanidad con la humanidad de Cristo. Entonces, con ese bautismo hemos entrado al Santo de los Santos y tenemos acceso al cielo. De lo contrario, si Jesús no hubiese crucificado, no estuviésemos todos en el infierno, no tuviéramos posibilidad de salir de ser criaturas de Dios, como somos ahora hijos adoptivos de Dios. Y con esto quiero culminar siempre citando o nombrando una advocación de Nuestra Señora como Imago Ecclesiae, que es la imagen de la Iglesia. En esta advocación se explica que Nuestra Señora, ella es imagen de la Iglesia porque ella estuvo presente en los grandes acontecimientos de la redención humana, en la concepción del Verbo, el nacimiento del Verbo encarnado, cuando los apóstoles, los pastores adoraron a Cristo en el pesebre, estuvo ella ahí. Cuando Jesucristo fue circuncidado, que derramó sangre por nosotros, la que derramó sangre de nosotros fue la circuncisión, y estuvo ahí. Cuando Jesucristo se perdió en el templo, ella estuvo ahí. Ella es la imagen de la Iglesia. Nosotros estamos presentes en cada misterio de la Iglesia por parte de lo que los apóstoles nos han transmitido. Entonces ella es el mejor ejemplo de eso. Ella estuvo presente en todo momento, desde más íntimo hasta más público de la vida de Cristo. Por ende, es ella que nos va con su imagen, que es la imagen que hemos hablado muchísimo en este video de las sagradas imágenes. Es ella como la imagen de la Iglesia que nos va a conseguir, por su intercesión, si estamos en pecado mortal, volver a recuperar la gracia. Y si estamos en pecado mortal, por lo menos nunca perder la fe. Y sobre todo también, y por ende, por ese asunto de la fe, saber que ella nos consiga, por su intercesión, la elección, y que tengamos en esta generación poder ver nuevamente, entre que esperamos la parucía de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente tener a sumo pontífice entre nosotros. Juve Domine benedicere, ad ex super Angelorum. Amén.